Entonces, si pasamos al análisis de las siguientes imágenes, vamos a ver que otro símbolo que se repite en esta iglesia y también se repite, digamos, en otros símbolos es el colibrí y la flor. Y la pregunta aquí es, ¿qué significa ese colibrí? ¿Qué significa esa flor? Por ejemplo, acá arriba estamos viendo la imagen del templo de Carabuco. Y vemos, por ejemplo, aquí la imagen del colibrí, ¿no? Como, no sé si lo pueden ver acá. Bien, a ver. Entonces, ¿por qué esta ave con esa flor fue pintada en la iglesia de Carabuco? Y aquí vemos un colibrí y una flor en el periodo Wari del siglo VI después de Cristo. Vemos, y es la misma imagen, si ustedes pueden notar, ¿no? Es la misma imagen. Y acá vemos unas chacanas que están floreciendo. Esto también es de la iglesia de Carabuco. Y acá vemos las chacanas de colores, como lo pueden ver aquí, ¿no? Hay varias chacanas muy coloridas. Y arriba hay símbolos de flores. Entonces, ¿por qué hay estos símbolos? Esa es la pregunta. Porque no son símbolos casuales. Ahora, acá vemos, por ejemplo, la fachada de la iglesia de Tunupa, posteriormente renombrada como iglesia de Carabuco. Y abajo vemos el templo de Huirajocha. Bueno, acá le he puesto iglesia, me he equivocado. El templo de Huirajocha del periodo Inca, que fue construido en Racchi, en la ciudad del Cusco. Entonces, si ustedes miran, el templo, la iglesia de Carabuco se parece más a un templo inca que a una iglesia colonial, ¿no? La forma que tiene, los muros, hacen que se parezca más a un templo de Huirajocha que a una iglesia cristiana. Entonces, vamos a ver ahora más símbolos que se encuentran en este lugar. Acá vemos igual acá vemos una cerámica de la cultura Wari, que fue otra cultura, que está también con dos colibríes picando a una flor. Y resulta que cuando yo me empecé a investigar, todas las culturas andinas tienen simbologías de un colibrí con una flor. Acá vemos más, por ejemplo, acá vemos otro de la cultura Nazca, dos colibríes, acá vemos uno de la cultura Wari, acá vemos un tejido que sobrevivió donde hay un colibrí con una flor, y acá vemos las famosas líneas de Nazca. No sé si alguno de ustedes habrá estado en las líneas de Nazca. Y hay un colibrí, este colibrí tiene kilómetros de extensión, ¿no? Es un colibrí gigante que solamente se puede ver desde el cielo. Algunos dicen, bueno, las pseudoteorías que fueron imágenes creadas por los extraterrestres, por los Anunnakis y cosas así. Nosotros lo que decimos es que nuestros ancestros de Nazca hicieron estas líneas. Las líneas de Nazca son kilómetros, cientos de kilómetros de imágenes hechas en el desierto y que no se pueden ver desde el mismo desierto, sino que tienes que tomar un avión para verlo desde las alturas. Solamente desde las alturas se pueden ver. Y una de las imágenes más famosas es el colibrí. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay un colibrí? ¿Por qué hay una flor y un colibrí? Además del puma, de la serpiente y del cóndor. En la cultura andina, ¿por qué se repite tanto esos símbolos? ¿Y por qué aparecen iglesias cristianas de época colonial? Esa es la pregunta. Entonces, ahora les voy a responder por qué. Hay tres animales que son sagrados en la cosmovisión andina, como ustedes saben, que es el puma, el cóndor y la serpiente. Entonces la chacana se divide en cuatro partes, que son a la vez representan a los cuatro estados de conciencia o cuatro estados de la realidad de la cultura andina, que son el Hanakpacha. Hanak significa superior, Pacha significa conciencia, estado, tiempo, lugar, mundo. Pacha tiene más de 20 significados.
para entender aquí a qué significado se refiere, depende de la palabra con la que se le asocie. Por ejemplo, Chiraumita, Chira significa, digamos, frío, Chiraumita significa invierno, ¿no? En cambio, Hanak Pacha significa conciencia superior, ¿no? Porque está Hanak, que significa superior, digamos, superioridad. Entonces, Hanak Pacha significa estado o conciencia superior, que viene a ser lo mismo que supraconciencia. Luego tenemos Kaipacha, que Kai significa aquí, este. Entonces, Kaipacha significa este tiempo o esta conciencia, es decir, la conciencia del aquí y ahora, el tiempo presente. Luego tenemos el Ukupacha, que muchos dicen que es el estado de abajo, el mundo de abajo, pero eso en realidad es una interpretación cristiana, porque Uku significa interior, dentro. Entonces Ukupacha significa estado-tiempo interior o conciencia interior. O también podemos llamarla subconsciencia, dentro de la conciencia. Y luego tenemos el Hawapacha, que significa, Hawa significa afuera. Hawapacha significa fuera de la conciencia o más allá de la conciencia, es lo exterior, es la no conciencia. Entonces cada uno de estos pachas está representado por un animal totémico o un animal sagrado. El Hanak Pacha o tiempo superior se representa por el cóndor. El Kai Pacha o este espacio-tiempo se representa por el puma, ¿no? El cóndor porque vuela en los cielos. Bueno, después vamos a hablar del significado espiritual de estos animales totémicos. El puma porque es el animal que va por la tierra, es un animal fuerte, presente, concentrado. Y el Ukupacha que se representa a la serpiente, ¿no? Porque va dentro de la tierra, en las profundidades de la tierra, al menos en la cosmovisión andina se veía así, ¿no? Era el ser dentro de la Pacha. Y luego tenemos el Hawapacha, del cual supuestamente no había animal totémico. Bueno, resulta que el colibrí es el representante del Hawapacha, o del más allá de la conciencia. Entonces existe una crónica, perdón, una leyenda que dice que hace mucho tiempo esta crónica menciona, por ejemplo, las tengo acá, que en tiempos del Tahuantinsuyo, el Inca quería comunicarse con el Huirajocha, ¿no? con la suprema conciencia o el hacedor del universo. Y mediante un pututu lo hacía llamar con el gran Kuntur, para que el Kuntur sagrado lleve el mensaje a Huirajocha. Se dice, de acuerdo a las leyendas, que el cóndor era el único animal que podía comunicarse con el Hanak Pacha, es decir, la supraconciencia, el tiempo, la mente superior, la conciencia superior, pues era el mensajero del Inca, ¿no? Y traía los consejos y respuestas del Huirajocha. Pero se dice que cierto día había un colibrí volando, un coriquinti, y este colibrí quería ver a Dios, se le ocurre la idea de ver a Dios, de acuerdo a lo que contaban los ancianos, ¿no? Entonces, por más que quiso, no pudo quitarse esta idea de la cabeza. Entonces, cierto día, el colibrí, al saber que el cóndor iba a llevar un mensaje del Inca al Huirajocha e iba a subir al Hanak Pacha, el colibrí se escondió en las plumas del cóndor y esperó a que el cóndor volara hasta el cielo, hasta las máximas alturas, para hablar con el Huirajocha. Entonces la leyenda cuenta que cuando el cóndor estaba en el cielo, el cóndor tenía que ponerse de espaldas para hablar con el Huirajocha. Es decir, el Kuntur sagrado no podía ver a Dios a los ojos, ¿no? Sino que tenía que ponerse de espaldas y solamente escuchar la voz del Huirajocha. Pero dicen que en ese momento en que el cóndor se puso de espaldas, el colibrí, que había estado muy asustado porque había volado hasta las máximas alturas, dicen que salió de su escondite de las plumas del cóndor y vio directamente al Huirajocha a los ojos, ¿no? Vio a Dios directamente, ¿no? Lo que no le estaba permitido ni siquiera al cóndor, que es el animal más sagrado de los 3 animales totémicos, ¿no? Entonces la leyenda cuenta que cuando el colibrí ve a Dios, al Huirajocha, inmediatamente se transforma en color dorado, ¿no? Se transforma en un colibrí de oro. Dicen que
Entonces el cóndor, cuando vio eso, enmudeció y desde esa época ya no habla, ¿no? Porque los cóndores, como ustedes saben, no emiten ruidos, son animales muy callados. Entonces la leyenda dice que el colibrí se convirtió todo en oro, es decir, se iluminó por la luz del Illatixi Huirajocha. Y por eso es que en las crónicas al colibrí, a este tipo de colibrí, al colibrí que vio a Dios, se le llama Coriquinti, que significa colibrí dorado o colibrí de oro. Aquí me dice Rosa Treyes que no pueden escuchar nada. A ver, vamos a que de repente se me ha ido el audio. ¿Alguien puede escucharnos? Por favor, avísennos si nos pueden escuchar. Bueno, parece... Vamos a escribirle por interno a Rosa. Bien, continuando con la leyenda, ¿qué significa esta leyenda, por ejemplo? ¿No? Esta leyenda del colibrí y el cóndor significa que primero el colibrí es un ser puro, es un ser que solamente se alimenta del néctar de las flores. En la cosmovisión andina el colibrí es el ser más puro del universo. Entonces, la leyenda lo que significa es que solamente la pureza del corazón es lo que permite ver a Dios, es lo que permite ver la divinidad, la pureza. Es decir, hay que ser puros como un colibrí, porque el colibrí es la inocencia absoluta, el colibrí es la pureza, ¿no? Hay muchos mitos del colibrí que ustedes pueden encontrar también en internet. Hay otras, por ejemplo, donde el colibrí entra a Lucupacha y recoge las semillas que tenía la gran serpiente o Sachamama y se lo lleva a la humanidad para poder alimentar a los humanos, ¿no? En una época de hambruna, es decir, el colibrí se sacrifica por pura compasión. En otras, por ejemplo, se dice que el colibrí es el espíritu que sale de los hombres, de las personas, ¿no? Es decir, nuestro espíritu tiene forma de colibrí y al final regresa hacia Dios, hacia lo divino. Es decir, lo más puro. ¿Qué significa ese otro mito o leyenda? Significa que en la cosmovisión andina solamente lo más puro de la persona, que es el corazón, libre de odios, libre de emociones negativas, es lo que retorna a Dios. Solamente lo más puro de las personas, la energía más pura, como un colibrí, es lo que retorna a la gran fuente o el gran Illatixi, o la luz eterna, ¿no? La conciencia del universo. Hay muchos nombres para llamarlo. Entonces, otra imagen que se ve en esta iglesia de Carabuco es los árboles floridos, como podemos ver aquí. Estos dos árboles que han sido pintados acá también tienen una explicación simbólica. Estos dos árboles se pintaron en la parte principal de esta iglesia. Resulta que tanto en la cultura nahual como en la cultura quechua, el árbol florido, porque ustedes ven que este árbol tiene flores y tiene aves. El árbol florido, que se llama en quechua Tikaki Sacha o también Puku Malki, representa el máximo elixir de la vida, la plenitud, la salud, la felicidad. Malki en quechua significa ancestro, pero también significa árbol sagrado. En la cultura huanca, por ejemplo, que fue una cultura quechua que estuvo en el sur de Perú, ellos tenían un templo llamado Huarihuilca, que la traducción sería algo así como Dios sagrado, porque Huilca significa sagrado y Huari es otro nombre del Illatixi o Huiracocha o Pachacama, como también se le llama. Y en este templo ellos tenían dos árboles de moji o molle que eran llamados Kausai Malki, que significa árbol de la vida. Y en la plaza de Chalhuanca, de donde vienen mis antepasados, en Apurímac, también había en la plaza antiguamente 4 árboles que estaban en el centro de la plaza. Y en muchos pueblos andinos era la costumbre plantar 2 árboles floridos en el centro del pueblo, ¿no? Entonces, acá por ejemplo vemos un poema. ¿Qué representa el árbol en la cosmovisión andina? El árbol florido. Y también en la cosmovisión azteca, una de las cosas que me sorprende es la gran similitud que hay entre la cosmovisión del poeta Nezahualcóyotl, de los Nahual, y la cosmovisión andina de Tunupa, ¿no? Parece que Quetzalcóatl y Huirajocha
representaban lo mismo, la misma sabiduría. Guiñay en quechua significa crecer, plenitud, florecimiento, vitalidad, salud. Y Guiñay Pacha vendría a ser el mundo del florecimiento, el mundo de la eternidad, de la plenitud, del crecimiento, del desarrollo. Es decir, es, digamos, la aspiración de máxima felicidad o la fuente de la vitalidad o de la vida en la cosmovisión andina. Y aquí hay un poema que ahora se ha convertido en una canción que se llama Hanajpacha Kusikuinin, que lo pueden encontrar también en YouTube. Le han dado ahora un ritmo cristiano, digamos católico, pero toda la letra pues es de origen incaico, ¿no? Y es una canción bellísima, una de las más bellas que hay en el quechua. Y esa oración dice: Hanajpacha Kusikuinin, Huarancacta Muchasjaiki, Yapairuru Pukukmalki, Runakunap Suyakuinin, Kalpaknampa Kipikuinin, Huacyajaita, ¿no? Que dice: oh alegría del cielo, Hanajpacha, miles de besos te daré, fruto sagrado, árbol florido, esperanza de la humanidad, fortaleza que sustenta, la que invoco, ¿no? Estas son las palabras de una oración de origen incaico que ahora se ha cristianizado, por decirlo de alguna manera. Acá me preguntan si les puedo dar el material. Al final de la clase les voy a entregar el material y también van a tener una grabación, ¿no? Bien, aquí hay otro poema, un poema azteca, náhuatl, del árbol florido, porque resulta que en la cosmovisión náhuatl también existía un símbolo del árbol florido, la misma simbología. Y acá dice, por ejemplo, en este poema, dice: árbol florido se yergue en Tamuanchán, allí fuimos creados, allí nos dio ser, allí enlazó el hilo de nuestra vida, aquel por quien todos viven. Y otro poema del poeta Nezahualcóyotl, que fue un poeta de Texcoco, en el territorio de México, dijo, de la época prehispánica, dijo: vengo con prisa para tejer en el árbol florido, flores sonrientes. En Tamuanchán, sobre un petato de flores, hay flores perfectas, flores sin raíces. Desde arriba de tantos preciados tesoros, tú llevas la canción, tú vuelves tus vueltas de allá, tú tejes flores que son nuestra delicia. Me armonizo delicadamente con Tamuanchán, flores diversas sean poco a poco. Tú tejes flores sobre nuestro tambor, sobre nuestra sonaja. Oh, aquí solo amigos míos, todos nos es en préstamo, aquí en la tierra. Cada uno de nosotros cuando le toca, parte allá donde están los sin cuerpo. Hazme pues feliz con las flores, que sean mi corona. Entonces ese es un poema del Nezahualcóyotl, que fue un rey poeta que vivió en la época de Texcoco. Acá en una figura, por ejemplo, del poeta Nezahualcóyotl, aparece con flores y con un colibrí. Y resulta muy interesante que esta imagen de las flores y el colibrí se representa de manera muy similar tanto en los nahual, que ahora se les llama mexicas, y los quechuas o incas de Perú, ¿no? Y acá vemos otros poemas de Nezahualcóyotl que dicen, como podemos ver acá, dice: no acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, yo cantor las elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchiten y amarillen, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de plumas de oro. En la casa de pinturas comienza a cantar, ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír, a ellos responden nuestras sonajas floridas. Derrama pues alegría el canto, sobre las flores canta el hermoso faisán, su canto despliega en el interior de las aguas. A él responden variados pájaros rojos, el hermoso pájaro rojo bellamente canta. Libro de pinturas es tu corazón, has venido a cantar, a hacer resonar tus tambores. Tú eres el cantor, en el interior de la casa de la primavera alegras a las gentes. Tú solo repartes flores que embriagan, flores preciosas.
Tú eres el cantor en el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. ¿Qué tal ese poema? Muchas gracias por la poesía, nos dice André Camillo. Resulta que este poema es un poema místico. Muchos de ustedes quizás no le entienden aún, pero en este poema hay grabado secretamente toda una simbología. El canto, las flores, derramar las flores, la casa de pinturas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué se dice casa de pinturas? Porque estos antiguos poetas incas y nahuals tenían la percepción de que la vida era una gran pintura, un gran sueño, y que estas pinturas eran retratadas por el Illatixi. Es decir, venimos a un mundo que es ilusorio, que es como una pintura, que es como un sueño. Por eso es que siempre retratan eso. Y lo que ellos quieren decir al decir que la vida es una pintura es decir, conoce tu verdadera realidad, conoce quién eres. Y ellos dicen, tú eres el cantor y tú eres la flor, ¿no? Tú eres las flores que embriagan, tú eres las flores preciosas. Y luego dicen, estás en el interior de la casa de las pinturas, es decir, estás más allá de la realidad, de la ilusión o de lo ilusorio. Es decir, tú eres más que lo que ves, tú eres más que la pintura que ves en tu vida. O mejor dicho, lo que tú piensas que eres cuando te miras a un espejo es una ilusión, es una pintura. Tú eres algo que está más allá de eso, ¿no? O sea, estas poemas son poemas de una carga simbólica que toma muchísimo tiempo poder comprenderlo, pero cuando tú comprendes la simbología sagrada que hay detrás, todo se hace evidente. Y yo tuve como lo van a ver más adelante, una especie de, no sé cómo llamarlo, intuición divina quizás, cuando esto sucedió, ¿no? Pero ahora, la pregunta es, ¿qué es Illatixi Huiracocha Pachayachachic? Hemos hablado a lo largo de toda la charla sobre esto, ¿no? Sobre el Illatixi. La pregunta es, ¿qué cosa es Illatixi? ¿Y por qué Tunupa hablaba del Illatixi? Y la otra pregunta también es, ¿qué son las flores? ¿Por qué se repiten las flores en la simbología andina? ¿Qué cosa es el canto? ¿Por qué los incas hablaban de los taquis o los cantos sagrados? ¿Qué cosa es el colibrí o el coriquinti, el colibrí dorado? ¿Y qué es el árbol florido o el tikaki malki, ¿no? El pukuk malki? Esa es la pregunta. Entonces, acá pasamos ahora a explicar algo, y como diría el poeta Nezahualcóyotl, vamos a cantar, ¿no? Cantar significa, primero, las flores. Las flores significan, como vemos aquí en la cosmovisión andina, las flores significan la realidad. Es decir, las flores son una simbología que representa toda la existencia. Todo lo que tú ves son flores. Los árboles, los ríos, las personas, todas las montañas, todo lo que alcanza a ver tu corazón son flores. ¿Por qué? Porque la realidad no existe. La realidad es una percepción que tú tienes sobre la realidad. Es decir, nunca vas a poder ver la realidad tal cual es. Cuando nosotros vemos algo, nuestra mente interpreta lo que estamos viendo. Y esa interpretación, esa percepción de la realidad que tenemos, es lo que los antiguos quechuas llamaban caguana, que significa visión, percepción de la realidad. Y eso significa la palabra contemplar la flor. Entonces, cuando en los poemas incas y nahual aparecen las frases de contemplar la flor, lo que están diciendo es medita con la naturaleza, observa la naturaleza y medita. Llega a la verdad a través de la contemplación de las flores. Es decir, en las flores está la verdad. Por ejemplo, el poeta Nezahualcóyotl en un poema decía, solo las flores son, solo las flores. Es decir, lo que él decía es busca la verdad a través de la contemplación de la realidad, porque las flores representan la realidad. Luego está el taqui, que es el canto.
El canto en este lenguaje simbólico representa la sabiduría. El canto viene a ser lo que los quechuas llaman unanchay o la comprensión. Y por eso ellos hablan del canto sagrado. Es decir, el canto tiene dos fases: escuchar el canto y cantar. Escuchar el canto significa comprender, significa aprender, significa escuchar la sabiduría de otras personas, escuchar la sabiduría de la naturaleza, escuchar la sabiduría divina con el corazón para comprender la realidad. Eso es el canto, escuchar el canto. Cantar significa que tú hablas la verdad, que tú enseñas la sabiduría sagrada. Cuando tú cantas, estás dando a conocer la verdad. Entonces esa es la interpretación del canto. Y por eso dice, el poeta Nezahualcóyotl decía, no acabarán mis flores, no marchitarán mis flores, no acabarán mis cantos, dice, ¿no? Es decir, lo que él está diciendo es, no marchitarán mis flores, es decir, mi contemplación de la realidad no terminará, no acabará nunca. Y dice, no acabarán mis cantos, es decir, él nunca dejará de aprender y de enseñar, de aprender y contemplar la belleza del universo, de conectarse con lo divino, ¿no? Y Manco Cápac, que para muchos que no sepan también era un poeta, él decía, Rikuway, Rikuway, Uyariway, Rikuwanki, Uyariwanki, Rixiwanki, Uyariway, Rikuruway, Rixiway. ¿Qué significa eso? Que Manco Cápac, fundador, por cierto, de los incas, el poema en español diría algo así: cuando yo conozca, cuando yo comprenda, cuando yo vea, me verás, me conocerás, te conoceré, te comprenderé y te veré. Ese poema de Manco Cápac, que está en la crónica del cronista indígena Yanka Pachacutic Salcamayua, lo que significa es que cuando tú conozcas la realidad divina, Aliya Tixi, cuando tú comprendas, es decir, cuando llegues a la iluminación del conocimiento, tú vas a poder ver. Y a su vez, el Iya Tixi te podrá ver, te podrá mirar y te podrá conocer. Aquí hay otro lenguaje simbólico. El hecho de que Iya Tixi te conozca significa la unificación. Porque otro término que Manco Cápac usaba era Jugya. Y lo escribí en mi Facebook hace poco cuando unos hermanitos estuvieron allí. Que fue una frase muy poderosa que yo encontré, que es, la frase es Yao y Yaya y Yayay. Lo voy a escribir acá. Yao y Yaya y Yayay. Que lo encontré en un canto. Yao significa, es como decir hola, oye. Y Yaya es de Iya, que podría entenderse como luz o Dios. Ya, que significa solo o único. Y Yayay vendría a ser como mi único Dios. Entonces, ya y Yaya y Yayay significa saludo al Dios único, al único Dios mío, ¿no? Y luego Tunupa decía Jugya Wirahochan. Jugya significa, Jug significa uno, y Ya significa único. Entonces cuando Manco Cápac decía Jugya Wirahocha, decía solo Dios es uno, ¿no? Ese es su mensaje, Jugya. Entonces, si hay uno y no hay dualidad, esto lo que significa es que conocer a Iya Tixi significa unificarse, ¿no? Conocer la realidad significa ver a través de los ojos de Dios. O para entenderlo en términos más sencillos, significa que Dios o lo divino o la luz eterna, cósmica, está dentro de nosotros mismos, no está fuera. Por eso él decía, cuando yo vea, cuando yo comprenda, cuando yo entienda, me verás, me conocerás, ¿no? Y entonces yo empecé a buscar y encontré diferentes poemas muy similares
a lo que les estoy contando ahora. Acá tengo muchos comentarios. En Ecuador, nos dice Alejandra Elizabeth, en Ecuador hay unas aves que se llaman curiquindes y fonéticamente es muy parecido al colibrí de oro, ¿no? Es que es muy similar, ¿no? Probablemente la frase curiquinqui o curiquinti se haya aplicado en diferentes lugares a diferentes aves, pero representando siempre lo mismo, ¿no? Porque digamos que lo importante es la simbología más que el animal en sí. Ahora, una de las cosas que siempre nos han enseñado en los colegios es que los incas adoraban al sol. Y en realidad esto no es cierto, ¿no? Los incas no adoraban al sol, no en el sentido de que pensasen que el sol era un dios, ¿no? Sino que los incas veían en el sol, y sobre todo en el sol resplandeciente, es decir, el sol en su máximo esplendor, era la simbología de la luz y eterna, que significa Iyatexi, es decir, la iluminación de la luz. Entonces, los incas no reverenciaban o adoraban al sol como Dios, sino que los incas lo que reverenciaban en los ritos sagrados es la iluminación de la fuente de la luz, que es Iyatexi, que significa Iyatexi, ¿no? Porque Inti significa sol resplandeciente o sol en cenit. Anti significa sol naciente, cuando el sol nace. Inti es sol en cenit, cuando está en el cielo. Y Kunti es sol sol decreciente, ¿no? El sol que se esconde hacia el otro lado del mar. Y Wati, que significa año, también sería sol en nadir, porque Wa es lo oculto. Entonces Wati es sol oculto, ¿no? Debajo de la tierra, o sol que no se ve, sol incognoscible. Esas son las 4 fases del sol de la cultura inca. Entonces Inti significa sol resplandeciente. Este símbolo del sol resplandeciente es la luz eterna, la fuente de la luz, mejor dicho, el origen del universo, porque Tixi significa origen, causa, fundamento, y Illa vendría a ser luz, pero Illa también significa energía, porque en la cosmovisión andina todo el universo está hecho de Illa. Todo lo que nuestra mente alcanza a ver y a comprender, todo está hecho de Illa, o sea, de la sustancia de Dios, por decirlo de alguna manera. Por eso es que algunos dicen que los incas tenían una cosmovisión panteísta o quizás panenteísta, ¿no? En el sentido de que para nuestros antepasados todo es sagrado, porque todo está iluminado, todo está conectado, ¿no? Las montañas, los ríos, los peces, el universo, las estrellas, todo es divino. Todo está hecho de la esencia de Dios mismo. No es que existió un Dios creador, sino que todo es Dios. Todo lo que alcanza a ver tus ojos es divino. Y esa es también otra gran diferencia, porque Iyatixi no significa un Dios castigador o celoso o que quiera adoración, como en el caso del Islam o del cristianismo, haciendo la acotación de todo mi respeto a esas tradiciones religiosas. Pero lo que quiero decir es que no hay ni una sola crónica española ni indígena donde se hable que Iyatixi le habló o le dijo algo a las personas, ¿no? Es decir, así como Yahvé habla con las personas y habla con profetas, o digamos, Alá, digamos que deja mensajes escritos en un libro que es el Corán, ¿no? Pero de Iyatixi no hay ninguna palabra, porque se comprendía que Iyatixi era la fuente de la vida y que no hablaba con ninguna persona, digamos, no necesitaba dar palabras o tener un libro escrito como el que se llama Biblia, sino que la forma de conectarte con Iyatixi era comprendiendo la realidad, es decir, contemplando las flores, la meditación. Y a través del canto, de la conexión con el Gran Espíritu y a través de la contemplación de las flores, podrás entender y comprender tu real identidad. El Ñukankani, que es la pregunta, ¿quién soy yo? ¿No? Ñohachakani, Ñukancha Kani, como sería en quechua. Lina Marulanda nos dice, qué mensaje tan revelador, una sabiduría pura, llena de sentido y significado, que me llega en este momento que estoy aprendiendo el conocimiento ancestral en la UTSA, Universidad de Sabiduría Ancestral. Agradezco, hermanita, tu bello mensaje. Acá, por ejemplo, hay otros apuntes que yo tuve
de otro cronista. Y este cronista, por ejemplo, miren, este mensaje fue de un extirpador de idolatrías, cercano al Ávila. Ávila, ¿quién fue Ávila en la historia del Perú? Ávila fue un sacerdote encargado de exterminar la religión de los incas. Él quemó las huacas, destruyó templos, incendió, quemó momias, encarceló a sacerdotes incaicos, es decir, fue la extirpación de idolatrías que se dio en el Concilio de Lima en el siglo XVI. Mejor dicho, los curas, ordenados por la Iglesia Católica, iniciaron una sistemática destrucción de la espiritualidad o la religión andina. Pero para eso para poder ellos destruir la religión andina, primero tenían que comprenderla, ¿no? Y este cronista es muy honesto en su libro, que se llama Libro de Extirpación de Idolatrías, así se llama. Él, por ejemplo, escribe allí y dice: no por entender que allí había alguna divinidad o virtud del cielo, o que fuese cosa viva, sino porque creían que el gran dios Iyatixi había criado y puesto allí aquella cosa, y señalándola con cosa particular para que sirviese de lugar sagrado y como santuario donde él fuese adorado, lo cual se ve por las oraciones que hacían en tal lugar, pues no hablaban con el monte, Apu, fuente o río o cueva, sino que oraban al gran Iyatixi Huirajochan, que decía está en el firmamento, en todas partes y en aquel lugar invisiblemente. Y estos lugares naturales se llamaron en su lengua aquellos diferentemente, como las cumbreras apachitas, las cuevas huacas, los montes orcos y los manantiales Puquio y los cielos Jaguapacha. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este cronista extirpador de idolatrías? Lo que él está diciendo es que los antiguos habitantes del Tahuantinsuyo no adoraban las montañas porque creyesen que las montañas eran dioses, o creyesen que las montañas tenían, digamos, poderes mágicos por la propia montaña, ni tampoco las huacas, ni las lagunas, ni los ríos. Porque un gran error de muchos cronistas españoles que no eran religiosos, que no estudiaron la cultura andina, es que pensaban que los incas tenían muchos dioses. Y hablan de Yapa, hablan de Mamaquilla, hablan de Taita Inti, y no se dan cuenta que todos son elementos del universo, ¿no? Entonces, lo que dice este cronista, y también coinciden muchos amautas con los que yo pude conversar en diferentes partes, es que todo lo que existe en el universo, en nuestra Pachamama, todo representa al Iyatixi, todo está hecho de él. Y por lo tanto, las peregrinaciones a las montañas, a las fuentes o los ríos o las cuevas, a las huacas, a los puquios, a las apachitas, eran para conectarse con esa fuente o luz sagrada que es el Iyatixi, ¿no? La luz eterna. Entonces, se puede ver que todo estaba conectado, ¿no? Ahora vamos a ver aquí algunos poemas que yo pude encontrar en diferentes crónicas. Fui a bibliotecas, hablé con amautas, incluso canciones. Algunos de estos poemas los he sacado de canciones. Acá he puesto algunos importantes, pero yo tengo varias decenas y decenas de poemas. Por ejemplo, yo escuché un poema de un abuelito que él me había dicho que era un poema de los incas. Entonces yo lo apunté en quechua y luego su traducción al español. Y era un poema profundamente filosófico, como podemos ver aquí. Edson Ramírez nos dice: el libro sagrado viviente del Gran Espíritu habla constantemente a través de todo lo que tiene vida. Exacto, ¿no? Aquí el Guayquicha Edson Emir lo ha explicado de manera brillante, ¿no? Es decir, la conexión con el Iyatixi no es a través de un Dios, digamos, que da leyes o que habla con las personas, o de un hijo de Dios, porque no existió ningún equivalente a Jesús en la cultura andina, sino que más bien la conexión con lo divino es a través del gran libro viviente que se llama vida, es decir, de la conexión que nosotros tenemos interiormente, porque no es algo que se vea desde afuera, sino desde dentro. Es la iluminación interior. Y acá podemos ver, por ejemplo, algunos poemas. Acá vemos uno, por ejemplo, traducido al español que dice: Dios, luz eterna, origen del universo, oro que resplandece tan solo en la noche del corazón. Que la alegría de sus ojos venga en el alba, que el calor de tu aliento venga con el viento, que tu mano magnánima siempre se extienda y que tu sempiterna voluntad
sea la única que florezca. Acá vemos otra vez la simbología del florecimiento, que es Tikarichi, que es uno de los 8 rituales del Kuyay. Y acá vemos otro poema en quechua que dice que fue escrito, de acuerdo a la tradición, fue escrito por Manco Cápac. Es decir, estos poemas tienen más de casi 1000 años de antigüedad. Manco Cápac fue el fundador del Tahuantinsuyo de los incas. Y este poema de Manco Cápac dice: Kusi Simirak, Kusi Kayurak, Kai Puncha Ututa Huanquiquirac, Sasikuspa Suyanqui, Ichatakpa Kusinchikpi, Quilpunchikpi, Mamaitampak, Runahualpak Aru, Apu, Tixikapak, Ullarisunki, Hai Nisunki Kankata, May Ñekin Mantapas, Hinatak, Hueñaipas, Kai Kamak Yam Kanki, que significa con regocijada boca, con regocijada lengua, de día y de noche llamarás, ayunando cantarás con voz de calandria, y quizás en nuestra alegría, en nuestra dicha, desde cualquier lugar, el Dios del hombre, la luz eterna, te escuchará. ¡Jai! Te dirá, y tú donde quiera que estés, y así para la eternidad, sin otro Señor más que Él, vivirás, serás, es decir, existirás. ¿Qué tal el poema? Y en otro poema, por ejemplo, dice, otro poema también traducido al español, dice: y el peñasco también se atavía de verde, y la floresta del barranco ostenta flores nuevas, y las serpientes moradoras del bosque, del monte, van arrastrándose las plantas de él, la vicuña del páramo y la vizcacha del peñasco se domestican cerca de él. Así también mi corazón en cada amanecer te rinde su poesía, Padre mío y cuidador. Y en otro poema, también quechua, dice: amanece la tierra y se cubre de luces, a fin de venerar al cuidador del hombre, y el alto cielo barre sus nubes para inclinarse ante el cuidador del hombre. Y el rey de las estrellas, y el Padre nuestro, el sol Inti, su cabellera extiende a las simientes, algunos dicen pies, ¿no? Simientes de Dios. Y en el ramaje de los árboles los pajarillos cantan, y le rinden el fervor de su homenaje al regidor del mundo. Acá me preguntan si lo puedo enviar los poemas. Se los voy a enviar también en las diapositivas, y los otros también. Entonces, en resumen, porque ya estamos terminando y nos falta la segunda fase, que es la aplicación de esto en nuestra vida. ¿Cuál sería entonces el mensaje de Tunupa Huirajocha? Tunupa Huirajocha nos dijo Huihuanacunchis, que significa cuidarse mutuamente. La cultura andina es la cultura del cuidado, del Huihuay. Amar es cuidar. Y el mensaje de Huirajocha Tunupa es: busca la luz eterna. Y Yatixi, el que habita, está dentro de ti. Entonces vamos a finalizar aquí para hacer las preguntas, y yo mañana les voy a continuar con la segunda parte de esta exposición para entender, por ejemplo, cómo yo empecé a peregrinar por el Capac Ñan. Y tuve un caminar a través de poder buscar quiénes eran los Huancaquilli y por qué le decían los Ayinsonjo. Y así fue como yo fui encontrando poco a poco a estos amautas y los ritos o principios por los cuales vivieron, ¿no? Porque los Ayinsonjo o puros de corazón, estos ascetas, fueron toda una cultura dentro de los Andes, que era ligeramente diferente al de otras. Recordemos que en el Tahuantinsuyo vivieron muchos pueblos, pero los místicos o ascetas eran los llamados Ayinsonjo, que significa puros de corazón, y tenían principios, ritos, y también un camino iniciático, que es el Capac Ñan, y los otros 8 ritos del Kuyay, que vienen a ser las paradas
de este camino espiritual del Capac Ñan. Entonces, mañana a la misma hora y en el mismo horario vamos a continuar con la segunda sesión de esta presentación. Bien, así que yo quisiera ahora, los que quieran hacer preguntas, consultas, pueden hacerme ahora sus preguntas, alzar las manitos o por chat para poder responder cada una de sus preguntas. Nos estamos deteniendo aquí para luego ya continuar con la segunda parte de la exposición y sobre todo los 8 ritos de la tradición de los Ayin-Sonko Waikakilli. Bien, vamos ahora a leer las preguntas que tengan. Vemos casi más de 100 hermanitos conectados de diferentes partes del mundo. Yo voy a aprovechar para invitarlos también a unirse a nuestra comunidad que tenemos en Facebook, que es que también nos conocemos en persona, que es la comunidad de los Ayin-Sonko Ayllus, ¿no? Porque en cierta forma lo que nosotros enseñamos es ligeramente distinto al que enseñan otras tradiciones. Nosotros, los de la escuela de Pachaya Chachik, enseñamos la tradición de nuestro Amauta Tunupa Huirajochan y de Huirajocha Camayuc, y también de Pirwa Pakarik Manco Cápac. ¿Quién era Pirwa Pakari? Pirwa significa, Pirwa fue, de acuerdo a las crónicas, el primer habitante de los Andes, que probablemente existió hace 4000 años, y de acuerdo a todas las leyendas y las tradiciones que hemos podido conocer de nuestros antepasados, Pirwa fue el primer habitante del Pirú, ¿no? Y de hecho Pirwa fue el nombre de esta cultura y de los primeros gobernantes de la Capac Cuna. Fueron llamados los Pirwa Capac, ¿no? De ahí algunos dicen que viene el nombre de Perú, o Pirwa. Bien, acá me preguntan cuál ha sido tu experiencia en torno a este camino, nos pregunta Camila Sánchez. Bueno, la Capac Cuna Camachicu, es decir, el Gran Camino o la tradición del Gran Camino andino, tiene ciertos principios de vida que tiene que ver con la alimentación, con la salud, con los ritos de conexión, con las tradiciones de meditación andina, de reflexoterapia o fisioterapia, que en quechua se dice cacoy con Q, con rituales de depuración, de limpieza interior y exterior, con baños de florecimiento, y lo más importante, con el Ayin Sonko Hampi, que significa la terapia del corazón, o Kuyay. Porque como habíamos dicho al principio, la clase de hoy ha sido más una introducción a la historia para entender qué es el camino de los Capac. Y como ustedes vieron ahí, el gran símbolo de esta tradición es el colibrí, que viene a ser la pureza del corazón. La pureza del corazón significa vivir en base a ciertos criterios morales, espirituales, físicos, psicológicos, y les voy a adelantar un poquito. Bueno, ya este tema, como pueden ver acá, es un tema muy largo, pero para resumir, para lo que ustedes van a ver en la clase de mañana, acá podemos ver, por ejemplo, los 4 principios de los Ayin Sonko, que es Ayin Yuyay, que significa buen pensamiento, Ayin Sonkoy, que es buen corazón, Ayin Rimay, que es buen hablar, y Ayin Ruway, que son buenas acciones. Y luego están el Capac Ñan, los 8 principios, que el camino es similar al camino de una flor en la estación, el periodo de el florecimiento, la semilla, el florecimiento, el crecimiento y la germinación. Es decir, el camino de los Huancaquilli es similar al camino de una flor, y es un camino espiritual de pureza interior. Pero, y los piticunas, por ejemplo, que son las abstenciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en este camino existen muchas tradiciones y acciones que uno debe hacer y practicar en su vida diaria. Por ejemplo, no juzgar a otros, no condenar,
no, no juzgar, no condenar, no causar violencia, no hacer daño a los seres vivos, cuidar a la Pachamama, ¿no? Conectarte con la luz interior del corazón. Y podría seguir, pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Y aparte de eso, hay en este camino también algunas prácticas de alimentación. Prácticas de alimentación, porque en la cosmovisión andina no se trata únicamente de la mente, sino que es el cuerpo y la mente, que no hay separación, es uno solo. Y por eso hay muchas técnicas de alimentación, de plantas medicinales, técnicas, digamos, de ejercicio, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ejercicios muy antiguos, prácticas reflexivas de ejercitamiento muy antigua, medicinales, barros curativos, plantas medicinales, porque en la cosmovisión andina todo eso es parte del rito para llegar a conectarnos y sobre todo para vivir en el Huayna y Pacha, que es el camino de la felicidad. Bien, vamos a terminar aquí y vamos a responder sus preguntas. Bien, acá nos hacen más. A ver, vamos a leerlas. Los que quieran también levantar el micrófono nos escriben en el chat, por favor, y les vamos a habilitar el micrófono para que hagan sus preguntas. Acá nos pregunta Jadid Montero. Hola, ¿la leyenda del cóndor y el colibrí tiene relación alguna con la profecía del águila y el cóndor? Sí, desde luego, porque ambos se guían por lo que es el encuentro, que en quechua significa tincuy. Tincuy, y lo vamos a ver en la siguiente clase, tincuy es una palabra muy importante en quechua. Tincuy significa encuentro, y yanantincuy significa encuentro en la complementariedad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando encontramos a alguien diferente de nosotros, lo que tenemos que hacer es buscar el encuentro común, la convergencia, los puntos en común. No se trata de causar divisiones, no se trata de apartarte y decir yo no soy esto, sino de tratar de comprender y entender qué es lo que te une. Entonces la leyenda del águila y el cóndor lo que dice es que va a llegar un momento de la humanidad en el cual los pueblos del sur y los pueblos del norte van a encontrar un camino en común. Y bajo ese camino van a empezar a caminar juntos. Por eso dice el encuentro, la unión del águila y el cóndor. Pero este tincuy no solamente se aplica a la profecía del águila y el cóndor, sino que se aplica a la vida diaria. Lo que te está diciendo aquí de la sabiduría del Tunupa es que no busques la diferencia con otras personas, sino busca las cosas en común. No busques pelearte por decir yo soy así y tú eres así, sino aquellas cosas que nos encuentran y complementan. Y bajo este principio fue que yo aprendí a poder conciliar con hermanos de otras tradiciones religiosas, como los cristianos, los adventistas, los musulmanes, los hindúes, y empecé a entender y comprender cada una de sus tradiciones y me di cuenta que ellos, así como nosotros tenemos poetas del amor, como Tunupa o Manco Cápac o Nezahualcóyotl o Illa Túpac, sabios poetas andinos que hablan del amor, del florecimiento, de las flores y el canto, pues ellos también tienen poemas, poetas, filósofos poetas que hablan del camino del amor, ¿no? Como Rumi, ¿no? El poeta sufí, por ejemplo, como Al-Hayyaj, como Ibn Arabi, ¿no? Y también en los hindúes también, como Shankara, por ejemplo, ¿no? Dentro de la cosmovisión taoísta, como Mozi. Y ahí uno se va dando cuenta, o como por ejemplo Lao Tse, y allí uno se va dando cuenta que en realidad muchas de las tradiciones religiosas del mundo hablan de lo mismo, de un mismo camino pero expresado de diferentes formas. Y también hay cosas que nos diferencian, pero hay cosas que nos unen. Entonces, ir por el camino del medio, que en quechua se llama Chaupi, significa buscar el encuentro, buscar aquellas cosas que trascienden las diferencias y que te ayudan a encontrar el camino del medio, el vínculo, la conexión con el todo. Bien, eso es el tincuy. Fue muy claro, muchas gracias y por todo muy interesante, nos dice Andrea Tipodoro. Acá nos dice Susana Barquet. Maravillosas poesías, muchas gracias por la belleza compartida y el tiempo dedicado con tanta inspiración. Hayi hayi urpiyay sonkoyay.
Lina nos dice: felicitaciones por tu trabajo, tus búsquedas, especialmente por este bello conocimiento. Edson nos dice: tuve un sueño hace unos meses atrás, veía una especie de lugar con nubes y me decían que yo estaba cerca. Tunupa, obviamente, aún no comprendo. Hay muchas tradiciones, Edson, relacionadas con el tema del Puyo, Sachapuyo, es decir, el mundo de las nubes. Y tiene que ver también con el camino de encuentro espiritual o de iluminación del corazón de los Huancaquilli. Una cosa de la que yo me di cuenta y que ustedes también se van a sorprender, y no lo vamos a ver en la clase de mañana, pero dentro del curso de Cosmovisión vamos a profundizar más en estos temas, es que en la cultura andina hubo tal sincretismo con el cristianismo que muchos de estos santos ascetas, de estos huancaquillis, fueron convertidos en santos cristianos. O sea, fueron, digamos que la gente, el pueblo andino, los reverenciaba no como dioses, porque ese es un término errado, no hay dioses en la cosmovisión andina, sino uno solo, que tampoco debería llamarse Dios, porque no existe palabra de Dios en la cultura andina, ¿no? Más bien, Yatixi vendría a ser algo así como el Tao, como la fuente primigenia del universo, ¿no? La causa, el origen del universo, la luz eterna, aquello de lo cual todo está hecho, aquello de lo cual todos venimos y todo volvemos. Pero no es, digamos, un Dios con la típica figura de Dios que tienen muchas personas en la mente. Y resulta que muchos de estos santos que fueron reverenciados, porque cuando ellos murieron sus tumbas se convirtieron en espacios sagrados, la gente les daba ofrendas, reverencias, ¿no? Entonces los católicos, al ver que no podían combatir esa idolatría, como ellos lo llamaban, lo que hicieron fue construir un templo católico encima, una iglesia, y le cambiaron de nombre al místico o el santo Huancaquilli y le pusieron un nombre cristiano, y ya está, ya estaba ya se cambió, digamos, la tradición, ¿no? Ejemplos de esto hay muchos, por ejemplo el señor de Cachuy, ¿no? El señor de Cuyuriti o el señor de Huanca. Si alguien sabe la historia del señor de Huanca, o búsquenlo en internet, la historia del señor de Huanca es una historia preincaica, ¿no? Y más o menos habla de que una persona se encontró con un místico en la montaña que le sanó, le curó, porque estaba al borde de la muerte, y luego se desapareció entre la montaña. Y le dio ciertas pistas de dónde podría encontrarlo. Entonces esta persona se dedicó a buscar a este hombre santo por muchas partes y no le encontraba. Se veía, por ejemplo, que era un hombre, el místico que se llama Señor de Huanca, era una persona que vivía en mucha paz interior, vivía dentro de una cueva o una roca, y era un hombre, digamos, medicinal, ¿no? Que le sanó de enfermedades incurables. Entonces, buscando y buscando, y a pesar de no encontrarle, al final la persona que le salvó logra encontrar la gruta donde había vivido este santo místico, y allí es donde los curas construyen la iglesia del Señor de Huanca, que hoy en día es una de las festividades religiosas católicas más renombradas del Perú. Lo mismo podemos hablar del Señor de los Milagros, que es llamado también Cristo de Pachacamilla. La palabra Pachacamilla significa Pachacamac, que es el dios del universo de la cultura andina, ¿no? Animador del universo sería el término correcto, porque Kama es energía que da fuerza, ¿no? Que fluye, que ordena el universo, ¿no? Es la energía armonizadora del cosmos, eso es Pachacama, que es uno de los tantos nombres que tiene Yatixi. Bien, y eso lo vamos a ver, hermanito. Con agradecimiento a la claridad de lo que transmites, ¿cuál es tu opinión sobre las plantas sagradas?, nos menciona Marcela. Bueno, las plantas sagradas son parte de la medicina, y la medicina, hay 6 medicinas sagradas de la cosmovisión andina, que son los 6 Jampicuna. Uno de ellos es el de las plantas sagradas. Lo vamos a ver más adelante también porque es un tema bastante amplio. Es similar a las prácticas hindúes, nos dice María Rosario. Muchas tradiciones se parecen, ciertamente, ¿no? Hay similitudes y diferencias. Bueno, hay muchas preguntas aquí. ¿Crees que el Capac Ñan alcanzó al sur de Colombia?, nos dice María Marchancano. Yo te diré que sí. Y les voy a decir por qué sí. A los que son de Colombia, y ellos deben conocer, y los que no, búsquenlo en internet, existió un personaje en Colombia que se llamó Bochica, que supuestamente fue un anciano con un bastón y una túnica que visitó al pueblo de los muiscas.
que ahora se les llama o se les mal llama como chipchas, la cultura chipcha. Y los hechos y las acciones que hizo este santo Bochica son muy similares a las de Huiracocha, muy similares a las de Tunupa, muy similares a las de Quetzalcóatl, de los aztecas, y muy similares a las de Kukulcán, y también muy similares a las de las tradiciones Hopis. Entonces lo que significa esto es que, o dos cosas, o hubo casualidades, cosas que no creo que hayan sido simples casualidades, o más bien es que hubo una orden de místicos, de ascetas, santos, que viajaron por toda Sudamérica, por toda Latinoamérica, como peregrinos llevando esta sabiduría a los diferentes pueblos. Y quizás hace miles de años, probablemente desde hace 4000 años hicieron esto. Y esta sería una de las razones por las cuales muchos pueblos, a pesar de las distancias, tiempos y espacios, los pueblos indígenas todos tienen una cosmovisión muy similar. Todos tienen una reverencia a los elementos sagrados como el sol, la luna, las estrellas, a la madre tierra o Pachamama, al gran Iyatixi, ¿no?, el origen del universo, a los frutos sagrados, a las plantas sagradas, al amor, a la familia, a la comunidad, a lo comunitario. Es decir, todas son similares. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Probablemente haya sido eso, ¿no?, que Bochica, de repente Bochica fue también un Huiracocha. Sería bueno que busquen la leyenda de Bochica, se escribe con B grande, Bochica, en Colombia, y se van a dar cuenta de las grandes similitudes que hay. Bueno, hay muchas preguntas aquí. Bien, acá nos pregunta, bueno, Luciano Runa Luna, qué bello mensaje lo último que nos has compartido sobre el encuentro, nos dice. Quetzalcóatl y Huiracocha se unen, nos dice André Camilo. Impresionante, muchas gracias por compartir tanta sabiduría, hermano Amauta Runa, junto con mi admiración y respeto, nos dice Ana María Siguay. Gracias por compartir, muy interesante, un abrazo de luz, saludos desde Fort Worth, Texas, nos dice Lidia. Y Huiracocha no es un dios, nos dice Liliana. Bueno, sobre esto hay que hacer una aclaración. Efectivamente, Huiracocha es uno de los nombres de Iyatixi, y hay muchas orígenes o teorías sobre el significado de Huiracocha. Yo el que utilizo es el que nos explicó Alfredo Torero. Alfredo Torero fue un experto lingüista de los años 70 que dijo que Huira es una transliteración de Huari. Huari significa Dios en el idioma quechua del centro del Perú. Y Cocha, que hoy día muchos dicen que Cocha es laguna, en realidad el origen de la palabra Cocha, como escribió el cronista Fernando de Montesinos, es desconocido. ¿Por qué? Porque el lago viene a ser como un abismo, profundidad, ¿no? Entonces, antiguamente el significado de Cocha era lo profundo, lo incognoscible, y luego se le llamó Cochas a las lagunas. Entonces, Huarijocha significa Dios incognoscible. ¿Por qué incognoscible? Porque, como les repetí en un principio, no es un Dios que dé palabras, que hable con la gente, que se conecte, digamos, como el Dios de los cristianos, que mandó a escribir una Biblia y textos sagrados, sino que no hay ninguna forma de comprender desde el mundo físico lo que es lo sagrado, lo divino, sino que es una conexión interior que nace del corazón. Solo la mente lo puedes ver y sentir dentro de la mente. Y algo que les voy a decir antes de terminar, ya terminamos aquí, es que no van a poder ver, como dijo el Amauta Manco Cápac, mientras no sientan, mientras no conozcan, mientras no comprendan, no van a poder ver. No es algo, lo que yo les estoy diciendo aquí es puro texto, pura palabra. Cuando ustedes vean y sientan la luz del Huiracocha dentro de ustedes mismos, no van a necesitar ninguna palabra, ningún texto, ningún libro, porque lo van a sentir dentro de ustedes mismos. Cuando esto me lo contaron, cuando yo entendí esto, como a ustedes ahora, a través de la recopilación de las historias sagradas de los abuelos, yo no creía. Yo decía, no, bueno, es parte, pero no lo creía hasta que me sucedió algo que hizo que cambie todo. Todo cambió cuando yo realmente empecé a sentir esa conexión, ese vínculo, que es la sabiduría y la conexión a la fuente primigenia, la fuente infinita de amor, de luz, de felicidad. Y toda mi vida cambió por completo.
todo. Fue un antes y un después y no ha habido hasta el día de hoy nada que haya podido cambiar eso. Y por eso yo les dije que al principio yo era abogado y trabajaba en una multinacional y era catedrático en una universidad. ¿Por qué creen que dejé todo? Y me dediqué a hacer caguana, es decir, a enseñar. Porque una vez que sentí, dije, esto tiene que saberlo la gente. Y también ustedes lo van a sentir igual. Bueno, terminamos aquí y el día de mañana por favor se conectan a través del enlace que les va a llegar a su correo electrónico y vamos a seguir con la segunda parte. La segunda parte es más importante que la primera, porque en la primera hemos estudiado la historia, el origen, cómo empezó. En la segunda parte vamos a ver la enseñanza pura de Wirajocha, de Tunupa, los ritos, las iniciaciones, los caminos, la meditación y lo más importante que es el Son Kokuyay o medicina del corazón, porque el Kapagñán, como su propio nombre lo dice, es el camino de los justos o el camino de los nobles, y Ayin Sonko significa pureza del corazón.